Bienvenidos una vez más a su canal de Todo Un Poco Verso Toys. Y hoy traemos al canal de The Mafan Toys una versión de coleccionista. Traemos al clásico Deadshot, un personaje que lleva décadas en el universo de Batman. Y lo considero uno de los enemigos más realistas de Batman, ya que es, al igual que él, un humano que tiene habilidades extraordinarias y nada más, y un gran entrenamiento, que eso lo pone, yo diría, que a la par de los enemigos más normales que tienen Caballero de la Noche. Pero bien, como pueden darse cuenta, la caja es la misma que nos trajo el Pingüino. Cambia, claro está, el nombre del personaje, imagen de atrás de la tarjeta que trae la figura. Y en esta ocasión no trae el estante que trajo la figura del Pingüino, en donde colocábamos la tarjeta. Lamentablemente esta versión no la trae. Y creo no haber visto ninguna más desde que adquirí el Pingüino. No he visto ninguna figura de coleccionista que traiga ese estante de nuevo. Quizás Mafan Toys lo retiró para evitar el aumento del costo de la figura. No sé, quién sabrá. Por fin, saquemos a esta figura de su caja y veamos qué tan buena es. Vamos a ello. Viendo de inmediato el cuerpo de este personaje, nos damos cuenta que tiene muchas piezas de otras figuras en la línea, unidas para crear esta versión de Deadshot, aunque tiene su esculpido propio. El visor en su cabeza luce muy bien, que es un detalle, excelente detalle. La sección blanca en el cuello tiene líneas horizontales, mientras las líneas en el abdomen son verticales, diferenciándola grandemente de una sección de la otra. Es un buen detalle también. Las proporciones de la figura son buenas, dan la impresión de que este personaje es uno que le encanta ir al gimnasio, haciéndolo un poco más rival, un buen rival para Batman. Los tonos blancos dan ese pequeño, dependiendo cómo usemos las luces, o al menos en mi caso, reflejan un tono azul bien claro. Las botas están bien aplicadas, muy bien pintadas, lucen muy bien. Es un diseño sencillo si lo comparamos con otras figuras de esta línea, en especial un ejemplo de las armaduras de Batman. Esta siendo una versión clásica, es más sencilla, y a veces lo clásico y lo sencillo es mucho mejor. Y en este caso es lo que vemos con esta figura. Estos tonos rojizos de los brazos son distintos al del torso, se notan fácilmente y debe ser por el tipo de plástico utilizado, al igual que las piernas. Pero aún así el trabajo luce muy bien. Este signo está un poco movido hacia el lado, debería ser más centralizado. Es una pequeña queja que tengo en cuanto a ello, pero no es nada muy cómodo, porque todo lo demás que se ve en la figura es un gran trabajo. No pensaba que me iba a gustar tanto esta figura hasta ahora que puedo jugar con ella en las manos. Tiene un buen esculpido, luce muy bien, está bien proporcionado. Y tiene un esculpido en la musculatura bien aplicado. Y de vuelvo lo menciono como sabemos que son piezas unidas de otras figuras, pero en esta ocasión hicieron un gran trabajo y realza grandemente esculpido de esta versión de Deadshot. Y es una hermosa figura. En cuanto a las articulaciones, es lo que ya nos tiene acostumbrado Mafan Toys. La cabeza no tiene casi rango hacia arriba y hacia abajo, debo especificar. Gira a 360 grados sin inconveniente y tiene buen movimiento de lado a lado. Es de arriba y hacia abajo que no tienen casi rango. Sus brazos suben hasta ese punto, giran 360 grados, pero encuentro muy débil la articulación de mariposa en esta sección. Está muy suelta, no me agrada para nada. Tiene articulación en el bíceps, gira a 360 grados sin inconveniente. Tiene ya la clásica articulación en el codo. El tono rojizo ayuda un poco a esconderlo fuera del lugar que se ve. No me agrada cómo se ve. En esta parte, en este otro lado, está más sólido. Aquí está muy suelto. El torso tiene un buen movimiento. Hacia atrás llega hasta ese nivel. Hacia el frente ese es el rango que más vamos a obtener. Gira de lado de una forma bastante buena. Su cintura gira 360 grados sin inconveniente. Tiene un buen rango en esta sección. Se me había olvidado, su mano gira 360 grados hacia arriba, hacia abajo. No hay problema en cuanto a articulación de las manos. Sus piernas prácticamente pueden realizar el split, si no fuera por el pañal que las retiene un poco. Hacia el frente un poco,
Hacia atrás lo mismo que hemos visto en otras figuras de la línea. Se mueve de lado a lado, no tiene corte en el muslo. Su articulación doble en la rodilla, que es también lo normal. No tiene movimiento en esta sección. Sus pies giran hacia atrás, es el punto, hacia frente. Tienen articulación en la punta del pie y tiene una buena rotación de lado a lado. En cuanto a eso, esta figura es lo que ya estamos acostumbrados con Mafalne Toys. No me agrada para nada lo débil que está esta articulación en el hombro. Está muy suelta. Aparte de eso, todo lo demás luce muy bien. Vamos ahora con los accesorios y el primero que le voy a enseñar es esta hermosa base, única en su estilo. No, en serio, es solamente la misma base de siempre con el emblema de DC plateado. Nada nuevo, nada más, es la misma base que hemos recibido por decenas de figuras ya. Una excelente tarjeta con la imagen de Deadshot. Lo más que me agrada es que la figura luce casi una copia exacta de cómo luce esta imagen. Claro, le faltaría la línea blanca en los muslos para ser exacta. Tiene un pequeño párrafo con la historia del personaje, un pequeño resumen del personaje. Tiene estas dos manos que están como sujetando un arma con dedos listos para apretar un gatillo, que son de un buen tono. El tono es idéntico al que tiene las manos en la figura en este momento. Tiene colocada la figura en este momento. Esto no lo entiendo. Dos manos con el dedo señalando. ¿Por qué lo tiene? No sé. Alguien que me lo explique. Pero pudo haber sido utilizado para otro accesorio. No sé. Quizás un arma de fuego como tal. Estas son las versiones de los disparadores de Deadshot sin lanzar ningún tipo de ataque, en descanso, en reposo, podríamos decir. Tiene este orificio rectangular que se puede colocar en esta base sin problema alguno. Tendría que ver cómo se coloca, si el cañón como estaba en la parte de arriba o en la parte de abajo. Tendría que ver las imágenes para tener una idea exacta, pero se pueden colocar fácilmente y remover fácilmente. Tiene esta versión de los cañones, de los disparadores, ya lanzando un tipo de bala o diminuto proyectil. Tiene unos tonos bastante buenos, aceptables. Está un poco torcida, pero podríamos calentarla y enderezarla mucho mejor. Esta es la versión con el lanzallamas. Esta sí me hubiese gustado que tuviera una tonalidad anaranjada, dando más detalles al fuego que está lanzando. Pero aún así es bastante aceptable, diría yo, para esta figura. Y tiene varias opciones para exhibir a la figura, que son bastante aceptables para este personaje. Me hubiese gustado quizás un arma extra. Antes de la comparación vamos a medir a Deadshot. Y esta figura mide aproximadamente 7 pulgadas. Y está cerca de 7 pulgadas y un cuarto, 18 centímetros diría que es una estatura más exacta, que la coloca a par con otras figuras en la línea. Aquí lo tenemos con el eterno Master Chief y Rick Grimes de Diamond Select de la serie Walking Dead, de la versión del cómics. Como pueden ver, Master Chief debía ser más grande, pero esta figura no lo permite. Pero lucen bien uno al lado del otro por lo menos. Aquí lo tenemos con dos figuras de NECA. A un lado tenemos aquí, ambas figuras tienen una reseña en el canal. Tenemos aquí a Alpha Predator y a su lado tenemos a Ahab Predator, una figura más reciente que hizo una reseña. Son depredadores viejos en cuanto al tiempo que llevan en el mercado, pero son figuras que me gustan y son bastante interesantes. La escala está bien proporcionada, diría yo, especialmente con el Alpha. Comparamos ahora con figuras de Mafalne Toys. Aquí tenemos a Batman de la historia Hush y a Nightwing de la historia Nightfall, mis dos versiones de los personajes favoritas hasta el momento en mi colección. Como pueden ver, Deadshot luce muy bien. Yo diría que queda mucho mejor con Nightwing que con esta versión de Batman. Claro que las épocas son parecidas entre Nightwing y Deadshot, por lo menos estos uniformes que utilizan los personajes en esas épocas, pero lucen muy bien uno al lado del otro. Me encanta que los cuerpos lucen distintos aunque sean reusos. Mis amigos, esta figura de Deadshot es una gran adquisición. Si pueden obtenerla, no duden dos veces, ya que la considero una de las mejores interpretaciones de este personaje. No por el hecho de que es un diseño básico, porque a veces lo básico es mejor, y en este caso esta figura es un vivo ejemplo de eso. Su esculpido es excelente, su apariencia, su parentesco con la versión de Deadshot que aparece en la tarjeta está, yo diría, cerca del 95%
de parentesco. Solamente le faltaría la línea del muslo blanca que tiene dibujada en la tarjeta para hacer una copia del personaje. Es algo que me agrada mucho y sé que McFarlane Toys puede hacer esto, pero en otras ocasiones hemos visto como que huyen de hacerlo por reusar material. Y esta figura es un buen ejemplo de cómo utilizar material reusado y darle el aspecto que el personaje tiene. Claro está, ayuda bastante el hecho que este uniforme que utiliza Deadshot es sencillo. Sus articulaciones son las que ya nos tiene acostumbrado la línea de McFarlane Toys. Lamentablemente mi figura tiene una articulación en el hombro y la mariposa muy débil en uno de los lados, lo cual puede ser un poco de problema para colocar en diferentes poses. Tendré que ver cómo arreglo esa situación, o sencillamente lo dejaré exhibiéndose de frente o apuntando. Veremos cómo me sale acomodarlo en poses distintas. Sus accesorios son los esperados por Deadshot. Quizá me hubiese gustado que en lugar de tener esas manos apuntando con el dedo, mejor dicho, tuviera quizás un arma de fuego, quizás un rifle. Eso sería un buen detalle, algo más extra que estas dos manos que no encuentro sentido ninguno al tenerlas. Pero bien, amigos, espero que les haya gustado esta reseña de Deadshot, la versión clásica de la edición de coleccionista de McFarlane Toys. Si fue así, no olviden darnos like, suscríbanse y nos veremos en la próxima reseña. Bye bye.